¿Alguna vez ha trabajado usted con levadura? El proceso de la transformación que recibe la masa por medio de la fermentación que este producto genera en el trigo es maravilloso. Ver cómo esa masa va creciendo y va siendo transformada. Cuando vamos a hacer pan, la levadura es tan necesaria. Pero cuando hablamos de nuestra vida espiritual, la levadura es un producto que puede generar grandes problemas. Esta es nuestra lección de hoy día en Un Momento con Dios. El Señor Jesucristo nuevamente estaba en otra travesía para ir de un lugar a otro en la barca. Este medio le era muy útil, pues él de esa manera se podía movilizar hacia otras ciudades en donde él tenía que llegar para seguir enseñando. Su ministerio iba a ser corto, por eso es que no había tiempo que perder. En eso se suben a la barca y dice en el capítulo 8, en el versículo 14 de Marcos, que habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la dificultad de poder entender el mensaje correcto de lo que escuchamos? En la comunicación existen varios elementos. En primer lugar está la persona que envía el mensaje en sí, lo que se transmite de un lado a otro. Por otro lado está el medio de la transportación de ese mensaje. Y el último está el receptor, quien recibe el mensaje. La dificultad o la alteración que se genera en la manera como se emite el mensaje hasta donde llega el mensaje y cambia la manera como ese mensaje llega, se conoce como ruido. En otras palabras, hay algo que interfiere en ese momento la manera de recibir el mensaje apropiadamente tal como fue emitido. Y en este caso, el ruido estaba en el oyente. Los discípulos no entendían claramente lo que el Señor les estaba hablando. Jesucristo estaba hablando de la levadura. En ningún momento mencionó el pan. Pero la mente de los discípulos estaba tan falta de entendimiento que lamentablemente ellos comenzaron a decir: hoy día no trajimos pan, ¿qué vamos a hacer? Nos olvidamos. El Señor mismo les recuerda, le dice: ¿no recuerdan ustedes que hace unos par de días recién nomás había alimentado a 4,000 hombres y hace otros días atrás alimenté a 5,000 hombres? ¿Cuánto sobró de ambos eventos? El Señor Jesucristo les estaba diciendo: no pueden recordar las cosas que ustedes han visto y ahora se ponen a debatir porque ahorita no tenemos pan. ¿Cómo escucha usted la palabra del Señor? Es algo muy importante. A veces nuestro oído no está en forma correcta. Estamos distraídos con tantas cosas que no ponemos atención a los detalles importantes del mensaje que a través de la palabra de Dios nosotros podemos escuchar. Estamos tan aturdidos con tantas cosas que pasan a nuestro alrededor que eso afecta la manera como escuchamos y cómo interpretamos correctamente el mensaje. Pero en este caso el Señor Jesucristo les estaba llamando la atención en algo mucho más importante: la mala influencia. La levadura en este caso generalmente está asociada en la Biblia con cosas malas. La levadura está asociada en forma general con el pecado y cómo éste afecta la vida del ser humano. Excepto en el pasaje de Mateo en el capítulo 13, en el versículo 13, donde el Señor hace referencia a que el reino de Dios es como la levadura y utiliza ese ejemplo para decir de que la levadura en ese momento era algo que ayudaba al crecimiento. En forma general, la Biblia hace referencia a la levadura como algo que era negativo. Y Jesús les dice: recuerden, pongan atención, no se dejen influenciar ni siquiera por el comportamiento, mucho menos por la enseñanza que otras personas han tenido en su vida. Y les dice en el versículo 15, y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los fariseos vivían una vida hipócrita y enseñaban falsamente la palabra de Dios.
mientras que Herodes vivía una vida completamente inmoral. Las malas influencias pueden hacer mucho daño en nuestras vidas. ¿Con quiénes compartimos el tiempo? ¿A quiénes escuchamos? A veces, lamentablemente, nosotros sin darnos cuenta estamos permitiendo que esa mala influencia llegue a nuestra vida y afecte nuestro juicio y nuestro comportamiento. Como usted entiende la palabra de Dios, será afectada en la manera como usted también ha sido ya inicialmente afectado en su manera de percibir las cosas. Siempre escuchar buenos mensajes ayuda mucho para nuestra transformación hacia lo bueno. Siempre tener buenas personas a nuestro alrededor siempre van a ser beneficiosas, pero nunca olvide que nada puede compararse como la capacidad que tiene la palabra de Dios, nuestra meditación en ella y nuestra relación con Dios para que nuestra influencia siempre sea la que recibimos positiva. Usted y yo somos responsables de lo que permitimos entrar a nuestras vidas. Si pasamos tiempo con personas que no edifican, sino que pueden destruir nuestras vidas, estamos permitiendo de que esa influencia nos haga mucho daño. Jesús les dice a sus discípulos, tengan cuidado de lo que escuchan y cómo escuchan y de quién escuchan. La pregunta es, ¿a quién estamos escuchando usted y yo? Ojalá sea al Señor. Usted busque a Dios, dependa de Él, pídale que Él sea el único que pueda generar una gran influencia en su vida. Su obra, la obra de Dios en nuestras vidas, puede ser maravillosamente edificada en la manera como pasamos tiempo con Él, o puede ser lamentablemente muy destruida en la manera en la que permitimos que otros lleguen a nuestras vidas. Tenga mucho cuidado. Ponga atención a las llamadas de atención del Señor y deje que solo a Él le transforme a usted. Que Dios nos bendiga.